El pequeño pueblo de Willow Creek siempre le había parecido una prisión a Emily Parker. Sus estrechas calles, bordeadas de casas con pintura descascarada y ecos de una gloria pasada, estaban impregnadas de recuerdos que ella había intentado dejar atrás. Pero cuando recibió la llamada informándole que su padre, Richard Parker, había fallecido de manera inesperada, no tuvo más remedio que regresar. Emily se sentó en la parte trasera de la iglesia durante el funeral, con su vestido negro rígido e incómodo. Mantenía la mirada baja, evitando los ojos curiosos de parientes lejanos que la observaban como si fuera una rareza. El ataúd de su padre, de roble pulido y cubierto de rosas blancas, se encontraba al frente, un recordatorio implacable del hombre al que apenas conocía ya. Junto al ataúd estaba Julia, la segunda esposa de Richard, secándose los ojos con un pañuelo. Su dolor parecía genuino, pero Emily no podía evitar sentir el viejo aguijón del resentimiento. Julia había irrumpido en sus vidas cuando Emily era apenas una adolescente, la mujer glamorosa que acaparó la atención y el cariño de su padre. A un lado de Julia estaba Ryan, su medio hermano de 24 años, con la cabeza inclinada y las manos fuertemente entrelazadas. A diferencia de Emily, Ryan había permanecido cerca de su padre hasta el final, desempeñando el papel de hijo devoto. El hijo perfecto. Después del servicio, Emily se quedó en las escalinatas de la iglesia mientras los dolientes se dispersaban, murmurando condolencias. No quería seguir a los demás hasta la casa para el velorio, pero sabía que era lo esperado. Antes de que pudiera escabullirse, Ryan se le acercó. «¿Viniste?», dijo él en voz baja, sin dureza. «No es que tuviera mucha opción, ¿verdad?», respondió Emily, evitando mirarlo. Ryan dudó un momento antes de decir: «Mira, sé que las cosas no eran buenas entre tú y papá, pero él quería que estuvieras aquí. Hablaba de ti más de lo que piensas». Emily alzó una ceja. «¿En serio?». Ryan no respondió, y el silencio se extendió entre ellos hasta que Julia se unió a la conversación, sus tacones resonando contra los escalones de piedra. «Emily, vamos a la casa». «Espero que nos acompañes», dijo con una sonrisa tensa, como lanzándole un desafío. «Por supuesto», contestó Emily, imitando el tono de Julia. No había hecho todo ese viaje para echarse atrás ahora. La casa de los Parker seguía siendo tan imponente como siempre, una reliquia victoriana situada en las afueras del pueblo. Emily había pasado su infancia allí, recorriendo sus crujientes pasillos, pero ahora le parecía un lugar extraño. Deambulaba por el velorio como un fantasma, esquivando las miradas punzantes de Julia y los intentos de conversación de Ryan. Casi al final de la noche, llegó el abogado de Richard, el señor Garrett. Su presencia captó de inmediato la atención de todos, y el salón se sumió en un silencio expectante mientras él aclaraba la garganta. «Lamento interrumpir», comenzó, «pero quería informarles que la lectura del testamento del señor Parker está programada para mañana por la mañana. Necesitaré la presencia de todos los familiares directos». Los ojos de Julia se clavaron en Emily, y por un instante, Emily creyó ver algo. ¿Preocupación? ¿Sospecha? No estaba segura. Ryan, que estaba detrás de Julia, parecía igualmente tenso. ¿Habrá alguna sorpresa?, preguntó Julia con una risa forzada, aunque había un matiz afilado en su voz. El señor Garrett sonrió con cortesía. «Me temo que no puedo decir nada, señora Parker. Todo se revelará mañana». Emily permaneció en silencio, pero una inquietud constante le carcomía por dentro. La atmósfera en la habitación había cambiado, de manera sutil pero innegable, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. A la mañana siguiente, cuando Emily entró en la oficina del señor Garrett junto a Julia y Ryan, no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. El abogado lo recibió con una expresión grave, haciendo un gesto para que se sentaran. «Gracias a todos por venir», comenzó, desplegando un montón de papeles sobre su escritorio. «Lamento informarles que el testamento original del señor Parker está desaparecido». Julia dejó escapar un jadeo. Ryan se tensó en su silla. El corazón de Emily se hundió. «¿Qué quiere decir con desaparecido?», exigió Julia, alzando la voz. El señor Garrett suspiró. «Tengo un borrador sin firmar que detalla los deseos del señor Parker, pero el documento oficial, firmado, no está por ningún lado. Ya he iniciado una investigación, pero, por ahora, estamos en una situación muy incierta».
Emily lanzó una mirada a Ryan, quien estaba mirando fijamente la mesa, con la mandíbula apretada. Julia, por su parte, parecía furiosa. Esto es absurdo. Richard era meticuloso con estas cosas. Alguien debió habérselo llevado. El silencio llenó la habitación mientras sus palabras flotaban en el aire. La inquietud de Emily creció. Quienquiera que tuviera el testamento no solo poseía la clave de la herencia de la familia, sino también el poder para revelar secretos que podrían cambiarlo todo. El camino de regreso a la casa Parker fue tenso. Julia iba en el asiento del copiloto del coche de Ryan, con los labios apretados, mientras Emily miraba por la ventana desde el asiento trasero, tratando de juntar las piezas de lo que acababa de suceder. Alguien tuvo que habérselo llevado, repitió Julia, rompiendo el silencio. El testamento no desaparece así como así. Ryan apretó el volante con fuerza, sus nudillos blancos. No tiene sentido. Papá lo habría guardado en la caja fuerte, como siempre. Eso suponiendo que confiara en todos con la combinación, replicó Julia con un tono afilado que cortó la tensión como un cuchillo. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás tratando de decir, Julia? ¿Que alguno de nosotros lo tomó? Julia se giró en su asiento, con los ojos entrecerrados. Lo que estoy diciendo es que esto no parece un accidente. Alguien tuvo una razón para hacerlo desaparecer. Emily puso los ojos en blanco y se recostó de nuevo. No seas dramática. Si estás tan preocupada, ¿por qué no revisamos la casa? Tal vez todavía esté en algún lugar. Julia dudó un momento y luego asintió. Está bien. Empecemos por su despacho cuando lleguemos. La casa Parker estaba inquietantemente silenciosa cuando llegaron. Ryan lideró el camino hacia el despacho de Richard, una habitación tenuemente iluminada, llena de estanterías con libros polvorientos y un gran escritorio de roble. Julia comenzó de inmediato a rebuscar en los cajones, con movimientos frenéticos, mientras Emily observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Esto es ridículo, dijo Emily después de unos minutos. ¿De verdad crees que papá habría dejado el testamento tirado por ahí? No es ridículo, replicó Julia con aspereza mientras abría el cajón inferior del escritorio. Tu padre era descuidado con muchas cosas, Emily. Esto podría haber sido una de ellas. Ryan estaba junto a la estantería, su rostro pálido. No está aquí. He revisado todo en esta habitación desde que papá murió. Si alguna vez estuvo aquí, ahora ya no. Emily lo estudió con atención. ¿Había algo en su voz? ¿Culpa? ¿Ansiedad? No podía descifrarlo. Julia suspiró con frustración y cerró un cajón de un golpe. ¿Quién más tenía acceso a esta habitación? Mucha gente, respondió Emily. Tú, Ryan, el asistente de papá, la ama de llaves. Julia se giró hacia ella con brusquedad. Tú estuviste aquí la noche en que murió, ¿verdad? Quizá viste algo. La mandíbula de Emily se tensó. No había pisado esta casa en años antes del funeral. Ni se te ocurra culparme. La tensión en la habitación era asfixiante. Finalmente, Ryan dio un paso entre ellas, su voz baja pero firme. ¿Basta? Pelear no va a solucionar nada. Mejor dejemos que el abogado haga su trabajo y lo resuelva. Julia bufó pero no dijo nada más. Se retiró a su habitación con pasos firmes. Emily se quedó en la oficina un momento más, su mirada fija en el escritorio de su padre. Algo no cuadraba. Esa noche, Emily no pudo dormir. El peso del testamento desaparecido, sumado a las acusaciones de Julia, la carcomía. Decidió buscar por su cuenta, comenzando en el ático, donde su padre guardaba viejos archivos y documentos. El ático era un laberinto de cajas y reliquias olvidadas. Emily rebuscó entre papeles, su linterna iluminando la penumbra. Al abrir una carpeta marcada como personal, un papel doblado cayó al suelo. Su respiración se detuvo por un instante. Era una carta dirigida a Julia. Emily dudó, pero finalmente la abrió, con el corazón latiendo con fuerza. Julia, si estás leyendo esto, significa que finalmente hice lo que debía haber hecho hace años. Sé que piensas que te lo debo todo, pero tú has tomado más de mí de lo que jamás podría devolverte. No puedo permitir que sigas manipulando a esta familia.
Espero que esto finalmente acabe con el control que tienes sobre mí, y sobre ellos. La carta terminaba abruptamente, como si su padre hubiera dejado de escribir a mitad de un pensamiento. Emily se quedó mirando el papel, con 1000 preguntas girando en su mente. ¿Qué le había quitado Julia a su padre? ¿Qué tipo de control tenía sobre la familia? Antes de que pudiera procesarlo, un crujido en el suelo la sacó de sus pensamientos. Emily se giró de golpe, apretando la carta en sus manos. Ryan estaba de pie al final de las escaleras del ático, su rostro inescrutable. ¿Qué haces aquí arriba?, preguntó Ryan en voz baja. Emily vaciló, buscando respuestas. Ryan se acercó, su expresión endureciéndose al notar el papel que Emily sostenía. ¿Qué es eso? Algo que papá escribió, respondió con cautela. La mandíbula de Ryan se tensó. No deberías estar hurgando en cosas que no entiendes, Emily. Emily entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no eres la única que busca respuestas, dijo Ryan en voz baja. Y si no tienes cuidado, puede que no te guste lo que encuentres. Emily no durmió esa noche. Las palabras de Ryan resonaban en su mente, crípticas, casi amenazantes. La carta que había encontrado le quemaba en el bolsillo, pero aún no estaba lista para enfrentarse a Julia. En lugar de eso, decidió tomar otro enfoque. A la mañana siguiente, Emily visitó sola la oficina del señor Garrett. El abogado parecía sorprendido al verla, pero le indicó que se sentara. No esperaba verla hoy, señorita Parker, dijo, ajustándose las gafas. ¿Está todo bien? No, no lo está, respondió Emily, colocando la carta sobre su escritorio. Encontré esto entre las cosas de mi padre. No explica el testamento desaparecido, pero plantea preguntas sobre Julia. El señor Garrett tomó la carta y la leyó con el ceño fruncido. Cuando terminó, se recostó en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Esto complica las cosas. ¿Qué significa?, preguntó Emily. El abogado dudó y luego dijo. Su padre me confió en varias ocasiones que tenía preocupaciones sobre Julia. Sospechaba que no era completamente honesta acerca de su pasado, sus transacciones financieras, su primer matrimonio, incluso sus motivos para casarse con él. Pero nunca me dio pruebas concretas. El estómago de Emily dio un vuelco. Y ahora el testamento ha desaparecido. ¿Cree que Julia tuvo algo que ver con eso? El señor Garrett suspiró. Es posible, pero sin pruebas, solo son especulaciones. El borrador que tengo indica que su padre planeaba dividir la herencia en partes iguales entre usted, Ryan y Julia. Si Julia creyó que estaba siendo excluida, pudo haber tenido un motivo para intervenir. Emily asintió, sus sospechas endureciéndose en determinación. Si hay algo más que sepa, algo que pueda ayudar, necesito saberlo. El abogado vaciló nuevamente y luego dijo. Su padre también estaba planeando reunirse con un investigador privado. Quería profundizar en el pasado de Julia, pero murió antes de poder seguir adelante. Puedo darle la información de contacto del investigador, si cree que puede ayudar. El pulso de Emily se aceleró. La tomaré. De regreso en la casa, Emily evitó a Julia y Ryan. No confiaba en ninguno de los dos, especialmente después de la advertencia críptica de Ryan en el ático. En lugar de enfrentarse a ellos, se refugió en la habitación de invitados y llamó al investigador, un hombre áspero llamado Víctor Hayes. Recuerdo a su padre, dijo Hayes por teléfono. Me contrató para investigar actividades sospechosas relacionadas con su esposa, Julia Parker. Creía que ella estaba desviando dinero de sus cuentas comerciales hacia un fondo privado en el extranjero. Emily apretó el teléfono con fuerza, su corazón acelerado. ¿Encontró algo? No llegué a terminar mi investigación antes de que su padre muriera, pero había indicios claros de movimientos de dinero inusuales. Julia tenía acceso a varias cuentas, y los registros sugerían transferencias que no cuadraban. Si quiere, puedo compartir los archivos que recopilé. Por supuesto que los quiero, dijo Emily, su voz firme. Envíemelos tan pronto como pueda. Víctor hizo una pausa antes de responder. Le advierto algo, señorita Parker, si se adentra más en esto, puede que descubra cosas que no le gusten.
Su padre estaba decidido, pero sabía que iba a pisar terreno peligroso. Emily tragó saliva, pero no vaciló. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Julia no solo podía estar involucrada en la desaparición del testamento, también podía haber estado manipulando a su padre durante años. De repente, una suave llamada a la puerta rompió su concentración. Emily se tensó. ¿Quién es? La puerta se abrió lentamente, revelando a Ryan. Tenemos que hablar, dijo, su expresión grave. La respiración de Emily se aceleró. ¿Encontraste algo? Mucho, respondió Hayes. Pero antes de que pudiera entregarle el informe completo a tu padre, falleció. Aún conservo los archivos. Si quieres verlos, tendremos que reunirnos en persona. Emily acordó encontrarse con Hayes esa misma tarde en una cafetería en las afueras del pueblo. Cuando llegó, el investigador le entregó una carpeta de Manila. Dentro había extractos bancarios, registros de transacciones y fotografías de Julia reuniéndose con un hombre desconocido frente a un hotel de lujo. El corazón de Emily latía con fuerza mientras hojeaba los documentos. Esto es incriminatorio, dijo, con la voz temblorosa. Hayes asintió. Tu padre estaba reuniendo pruebas para enfrentarse a ella. Creía que Julia planeaba dejarlo y llevarse tanto dinero como pudiera. La mente de Emily se llenó de pensamientos a toda velocidad. Si su padre se estaba preparando para un enfrentamiento, ¿había actuado Julia para protegerse? ¿Podría estar involucrada en algo más que la desaparición del testamento? Esa noche, Emily regresó a la casa con las manos temblorosas mientras sostenía la carpeta. Encontró a Ryan en la sala, caminando de un lado a otro, con evidente inquietud. Necesitamos hablar, dijo Emily. Ryan se detuvo y la miró con expresión cautelosa. ¿Ahora qué? Emily levantó la carpeta. Se lo de Julia. El dinero desaparecido, las mentiras. Estaba robándole a papá. El rostro de Ryan se oscureció. ¿De dónde sacaste eso? Del investigador que papá contrató. Estaba reuniendo pruebas contra ella antes de morir, explicó Emily. Ryan pasó una mano por su cabello, la tensión claramente visible en su rostro. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, Emily. Entonces dime, insistió ella. Ryan dudó por un momento, pero luego dijo. Papá descubrió el romance de Julia unos meses antes de morir. Me dijo que iba a cambiar el testamento para excluirla por completo, pero no quería que nadie lo supiera hasta que estuviera finalizado. Al principio no le creí, pero ahora, señaló la carpeta. Ahora creo que Julia se enteró y actuó antes de que él pudiera hacerlo. El estómago de Emily se hundió. ¿Estás diciendo que crees que ella? Ryan asintió con expresión sombría. No quiero creerlo tampoco, pero la muerte de papá no fue natural. Estaba saludable, activo. Y ahora el testamento desaparece. Es demasiada coincidencia. Emily miró a su hermano, sintiendo el peso de sus palabras hundirse en ella. Si lo que decía era cierto, Julia tenía mucho más por lo que responder de lo que jamás habían imaginado. Esa noche, Emily y Ryan pasaron horas revisando la carpeta, uniendo las piezas del engaño de Julia. Cada extracto bancario, fotografía y registro de transacciones dibujaba un panorama desolador. El romance, el dinero desviado, el momento exacto de la muerte de su padre, todo apuntaba a algo mucho más oscuro de lo que habían previsto. Al amanecer, Emily cerró la carpeta y miró a Ryan. Esto no puede quedarse aquí. Tenemos que hacer algo. Ryan asintió, sus ojos llenos de determinación. Lo haremos. Pero tenemos que ser cuidadosos. Julia es peligrosa, y si realmente está detrás de todo esto, no va a detenerse ahora. Emily tragó saliva, el temor mezclado con una creciente resolución. No permitiría que Julia se saliera con la suya, no después de lo que le había hecho a su padre. La verdad estaba más cerca que nunca, pero sabía que enfrentarla no sería fácil, y podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. No podemos guardar esto para nosotros, dijo Ryan, su voz baja pero firme. Tenemos que llevarlo al señor Garrett. Y a la policía. Emily asintió, aunque una parte de ella dudaba.
No tenemos pruebas de que Julia tenga algo que ver con la muerte de papá. Solo tenemos especulaciones. La mandíbula de Ryan se tensó. Especulación o no, no podemos dejar que se salga con la suya. Primero la confrontaremos. Veamos cómo reacciona. Emily no estaba segura de que fuera una buena idea, pero Ryan ya se dirigía hacia la puerta con pasos decididos. Encontraron a Julia en la cocina, con una copa de vino tinto en la mano. Al verlos entrar, levantó la mirada, sorprendida, mientras Ryan irrumpía con Emily pisándole los talones. ¿Qué está pasando?, preguntó Julia con un tono cortante. Ryan arrojó la carpeta sobre la mesa. ¿Te gustaría explicarnos esto? El rostro de Julia palideció al ver los papeles desparramarse por la carpeta. Su mano se apretó alrededor del tallo de la copa de vino. ¿Qué es esto? Sabes perfectamente qué es, dijo Ryan. Sabemos sobre el dinero robado, el romance, todo. Papá también lo sabía. Por eso estaba cambiando el testamento, ¿verdad? Los labios de Julia se entreabrieron con asombro, pero rápidamente recuperó la compostura. Esto es ridículo. ¿De qué me están acusando exactamente? Emily dio un paso al frente, su voz firme. Te estamos acusando de mentirle a papá, robarle, y posiblemente, de tener algo que ver con su muerte. Y no olvidemos el testamento desaparecido. La expresión de Julia se endureció. Están fuera de sí. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Richard. Murió de un infarto, por el amor de Dios. Pregúntenle al médico. ¿Conveniente, no?, respondió Ryan. Un infarto perfectamente oportuno justo cuando estaba a punto de dejarte fuera de su vida, y de su testamento. La mirada de Julia vaciló, pero no respondió. Emily insistió. ¿Y el testamento desaparecido? ¿Cómo explicas eso? Tú eras la más cercana a él. Tenías acceso a todo. La mano de Julia apretó con tanta fuerza la copa que Emily pensó que podría romperla. No tengo que darles explicaciones, espetó Julia. Creen que han descubierto una gran conspiración, pero solo están haciendo conjeturas desesperadas. Esto no es más que un intento patético de desprestigiarme. Emily y Ryan intercambiaron una mirada. Julia estaba desviando el tema, pero su fachada comenzaba a mostrar grietas. Ryan se inclinó hacia adelante, su voz baja y cargada de amenaza. Vamos a llevar esto a la policía. Que ellos decidan si estamos haciendo conjeturas. Por primera vez, el verdadero pánico cruzó el rostro de Julia. No se atreverían, dijo, con la voz temblorosa. Míranos, dijo Emily. Julia retrocedió un paso, la copa de vino todavía en la mano, pero sus ojos reflejaban miedo. Era evidente que las palabras de Emily y Ryan habían golpeado un nervio sensible. Ustedes no entienden nada, murmuró Julia, con una mezcla de furia y desesperación. Emily avanzó un paso más, sin apartar la mirada. Entonces ilumínanos, Julia. Explícanos qué es lo que no entendemos. Esa noche, mientras se preparaban para ir a la oficina del abogado con las pruebas, la casa cayó en un silencio inquietante. Emily no podía deshacerse de la sensación de que alguien la estaba observando. Las sombras parpadeaban en el pasillo tenuemente iluminado mientras llevaba la carpeta a su habitación. Al girar en una esquina, Julia apareció de la nada, bloqueándole el paso. Emily, dijo Julia, con una voz helada. Tenemos que hablar. Emily se tensó. No creo que tengamos nada más que decirnos. Los ojos de Julia se oscurecieron. Oh, pero sí lo tenemos. Crees que eres muy lista, hurgando en las cosas de Richard. Pero no sabes toda la historia. Emily tragó saliva. Entonces, ¿por qué no me lo explicas? Julia se inclinó hacia ella, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. Tu padre no era el santo que crees que era. También tenía secretos. Secretos que destruirían a esta familia si alguna vez salieran a la luz. El corazón de Emily latía con fuerza. ¿De qué estás hablando? Julia esbozó una sonrisa maliciosa, pero había un filo venenoso en su expresión. Pregúntale a tu hermano. Estoy segura de que sabe más de lo que aparenta. La sangre de Emily se heló. ¿Qué quería decir Julia?
¿Podría Ryan estar ocultando algo? Julia retrocedió un paso, su sonrisa desvaneciéndose en una mirada fría. Estás jugando un juego peligroso, Emily. Ten cuidado. Puede que no te guste lo que encuentres. Cuando Julia desapareció por el pasillo, Emily se quedó paralizada, con la carpeta apretada entre sus manos. La duda comenzó a invadir su mente. ¿Estaba Julia mintiendo? ¿O había otra capa en este retorcido drama familiar que aún no había descubierto? Emily casi no durmió esa noche, con las palabras ominosas de Julia resonando en su mente. Por la mañana, decidió confrontar a Ryan. Fuera lo que fuese lo que estuviera enterrado en su familia, era hora de sacar la verdad a la luz. Encontró a Ryan en la sala de estar, mirando fijamente la chimenea. La carpeta de pruebas estaba sobre la mesa de centro, intacta desde la noche anterior. Ryan, comenzó Emily, con la voz firme. Tenemos que hablar. Él levantó la mirada, sus ojos cargados de agotamiento. ¿Sobre Julia? No, dijo Emily, sentándose frente a él. Sobre lo que me dijo anoche. Me dijo que tú sabes más de lo que estás diciendo. El rostro de Ryan se endureció, sus manos se cerraron en puños. Durante un largo momento, no dijo nada. Ryan, insistió Emily, suavizando su tono. Si hay algo que necesito saber, tienes que decírmelo. Por favor. Él exhaló temblorosamente, pasándose una mano por el cabello. Es cierto. He estado ocultando algo. Pero no es lo que piensas. Emily esperó, con el corazón martillando en su pecho. Papá me contó sobre el romance de Julia hace meses, admitió Ryan. Pero no era solo el romance. Dijo que ella lo estaba chantajeando. Los ojos de Emily se abrieron como platos. ¿Chantajeándolo? ¿Con qué? Ryan apartó la mirada, su rostro marcado por una mezcla de vergüenza y pesar. Papá tenía una inversión que salió terriblemente mal hace años. Perdió dinero de varias personas importantes, amigos de negocios que confiaban en él. Julia se enteró y amenazó con hacerlo público si él no hacía lo que ella quería. Emily sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería ella? Dinero, respondió Ryan, con voz amarga. Acceso a las cuentas, propiedades, y control sobre cualquier decisión importante de la familia. Lo tenía acorralado. Papá estaba intentando reunir pruebas para frenarla, pero nunca llegó a terminar lo que empezó. Emily se hundió en el sillón, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Julia no solo había traicionado a su padre, lo había manipulado, robado y mantenido bajo su control. ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó Emily, su voz temblando. Porque no sabía qué hacer, admitió Ryan. Y porque, también temía lo que Julia pudiera hacerme si se enteraba de que sabía demasiado. Emily cerró los ojos un momento, intentando calmar la tormenta de emociones que la sacudía. Julia no era solo una oportunista, era una amenaza. Y ahora, más que nunca, Emily y Ryan necesitaban actuar. Esto no se puede quedar así, Ryan. Tenemos que llevarlo todo a la policía. Ya no es solo por el testamento. Es por papá. Ryan asintió lentamente, la resolución dibujándose en su rostro. Tienes razón. Es hora de acabar con esto. Ryan dudó, bajando la mirada al suelo. Antes de que papá se casara con Julia, pidió un préstamo grande para mantener el negocio familiar a flote. Siempre dijo que provenía de un inversor, pero, no era cierto. Venía de Julia. Y ella tenía los papeles para probarlo. El estómago de Emily se hundió. ¿Así que estaba usando eso para controlarlo? Ryan asintió. Me dijo que quería pagarle para librarse de ella, pero el dinero no era suficiente. Julia lo amenazó con hacerlo público, con arruinar su reputación, y él, no quería que tú lo supieras. Creía que lo odiarías por eso. Emily sintió como las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Por qué no me lo contaste? Porque pensé que podía arreglarlo, respondió Ryan, con la voz quebrada. Pensé que si encontraba el testamento y evitaba que ella se quedara con todo, podría solucionarlo. Emily se quedó helada. Espera. ¿Has visto el testamento? Ryan asintió lentamente.
Lo encontré en el despacho de papá la noche en que murió. Pero cuando lo leí, entré en pánico. No excluyó a Julia por completo, le dejó una parte de la herencia. Estaba tan enfadado que, lo quemé. Emily lo miró, incrédula. ¿Qué hiciste? No pensé que importaría, dijo Ryan, desesperado. Creí que el borrador sería suficiente, pero ahora todo se está desmoronando. Emily se cubrió la cara con las manos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El testamento estaba perdido, los secretos de su padre estaban al descubierto, y Julia seguía teniendo todo el control. Esto tiene que terminar, dijo Emily finalmente. Nada de más mentiras, nada de más secretos. Llevaremos las pruebas al señor Garrett y a la policía. Que ellos se encarguen de todo. Ryan asintió con desgana, y juntos reunieron la carpeta y se dirigieron a la oficina del abogado. Cuando llegaron, el señor Garrett los escuchó atentamente mientras explicaban todo, el testamento desaparecido, el chantaje de Julia y el documento quemado. Suspiró profundamente cuando terminaron. Esto es, un desastre, admitió. Pero las pruebas que han aportado sobre los manejos financieros de Julia son significativas. Me encargaré de contactar a las autoridades y asegurarme de que esto se maneje adecuadamente. Cuando salieron de la oficina, Emily sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No había terminado, pero al menos la verdad estaba saliendo a la luz. De regreso a la casa, Julia los estaba esperando. Estaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados y una expresión fría y calculadora. Han estado ocupados, dijo, con un tono afilado. Sabemos todo, Julia, dijo Emily, con la voz firme. Sobre el chantaje, el dinero, todo. Lo hemos entregado al abogado y a la policía. El rostro de Julia se torció de furia. ¿Creen que han ganado? Son tan patéticos como lo era su padre. Ryan dio un paso al frente, su voz tranquila pero firme. No, Julia. Por fin somos libres de ti. Por un momento, Julia pareció a punto de estallar, pero en lugar de eso, agarró su bolso y salió de la casa con pasos firmes. Meses después, Julia fue acusada de fraude financiero y chantaje tras salir a la luz las pruebas en su contra. La herencia se resolvió en los tribunales, dividiéndose de manera equitativa entre Emily y Ryan. En cuanto a la familia Parker, las cicatrices del calvario permanecieron, pero Emily y Ryan comenzaron a reconstruir sus vidas, decididos a honrar el legado de su padre. De pie en la casa vacía de los Parker por última vez, Emily miró a su alrededor con una sonrisa agridulce en el rostro. Lo logramos, dijo en voz baja. Ryan asintió. Papá estaría orgulloso. Juntos, salieron de la casa, dejando atrás a los fantasmas del pasado.